Es un video corto de History Latinoamérica sobre, aparentemente, según el título, la locura o la prohibición de la marihuana. Este video no lo he visto, lo voy a reaccionar aquí en vivo con ustedes. A ver, vamos para allá. Anslinger intentaba hacer que la marihuana fuera ilegal porque le preocupaba que todo su departamento fuera eliminado durante la depresión. Anslinger, cuando él se refiere a Anslinger, se refiere a Harry Anslinger, que es el principal personaje detrás de la prohibición de la planta, es decir, de quien surge precisamente o prácticamente toda la campaña de desinformación en contra de la planta y las noticias falsas y mucha información falsa que ustedes deben haber escuchado sobre la planta. De las declaraciones de Anslinger y de toda su propaganda es que sale muchas de las creencias equivocadas que hoy mantiene la gente sobre la planta. De ahí la locura de la marihuana. Por ejemplo, Reefer Madness, lo que ven ahí en pantalla, fue una película que buscaba o pretendía hacer creer a la gente que la marihuana causaba locura y todo esto. Aquí lo van a ver. May, ¿Qué quieres? tráeme marihuana. Él respaldó la campaña de la locura de la marihuana. Esta película, La locura de la marihuana, es básicamente la historia de un grupo de jóvenes que comienzan a interesarse por la marihuana, comienzan a usarla de vez en cuando, en algunas ocasiones, y al final terminan todos convirtiéndose prácticamente en unos locos y terminan asesinándose sin motivo alguno. ¿Cuál era la narrativa? Que la marihuana causaba este tipo de locura. Obviamente era una película completamente ridícula, falsa y con información exagerada, pero este tipo de películas era el que se mostraba a la gente para precisamente generar temor y rechazo contra el uso de la planta. Para convencer al público de que existía este terrible mal, esta hierba mala que circulaba y de la que nadie había oído hablar. Sé lo que quieres. Quieres matarme. Estás loco. Lo que hizo Anslinger fue filtrar historias sobre horribles. Supuestamente, como ven en el video, una persona después de fumar marihuana lo que hacía era esto, ir y atacar sin razón alguna a otra persona, lo cual es obviamente ridículo. Y precisamente, además de esa campaña a través de los medios como la televisión, también se difundían noticias falsas por los periódicos. Asesinatos presuntamente cometidos por personas que habían fumado marihuana. Luego iba y citaba dichas historias cuando testificaba ante el Congreso. Decía, vean lo malvada que es la marihuana, lo informaron en este o aquel periódico. En una audiencia, no recuerdo bien la fecha, pero si no me equivoco es el 12 de julio de 1937, ante un comité, cuando ya se estaba presentando el proyecto de ley el proyecto de ley del impuesto a la marihuana, Harry Anslinger presentó, sin pruebas obviamente, un supuesto caso en el cual las personas se volvían locas por fumar y donde un joven supuestamente había asesinado a su hermano después de fumar cannabis. Anslinger convenció al Congreso y al pueblo estadounidense de que la marihuana era un peligro mortal para la sociedad. En lo que a él concernía, era la entrada a otras drogas. En 1937, la ley de impuestos a la marihuana prohibió la droga a nivel federal, y así ha permanecido durante casi un siglo. Aquí tengan en cuenta algo, y es que Harry Anslinger decía precisamente que el cannabis era la puerta de entrada a otras sustancias, y mucha gente cree eso hoy en día, y esto resulta ser falso, porque hubo informes, como por ejemplo el informe de el problema de la marihuana en la ciudad de New York de 1944, que lo que concluía después de algunos años de investigación fue precisamente que no había ninguna prueba o no había ninguna evidencia para afirmar que el cannabis conducía al uso de otras sustancias. Esto también se reafirmó en un estudio de 1972 en el cual se concluyó lo mismo, que no hay pruebas y no hay evidencias de que el cannabis conduce al uso de otras sustancias. 20 de junio de 2012. Washington, D.C. Al comparecer ante un comité judicial de la Cámara de Representantes, se le preguntó a la directora de la Administración para el Control de Drogas, Michelle Lenhart, sobre la clasificación de la marihuana como droga de clasificación 1 al lado de la heroína y las metanfetaminas. Tengan en cuenta algo, cuando se prohibió el cannabis en Estados Unidos con la ley de impuesto a la marihuana, luego esta prohibición se extendió a nivel mundial en 1961 con la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, y el cannabis se colocó en la lista de categoría 1, es decir, en la lista de sustancias que no tienen valor médico reconocido y que tienen alto potencial de adicción. O sea, de forma completamente indiscriminada, injustificada, se calificó el cannabis como una sustancia extremadamente peligrosa y sin utilidad médica.
contradiciendo toda la evidencia histórica que demostraba que precisamente el cannabis había sido una de las principales medicinas a nivel mundial durante prácticamente toda la historia. Y en 1971, cuando se hace la ratificación de esta convención, pues nuevamente se clasifica el cannabis como sustancia de alta peligrosidad. Y en Estados Unidos, a través de la ley de 1971 o 72, no recuerdo bien, también se vuelve a clasificar el cannabis como sustancia altamente peligrosa. Se coloca en la categoría 1, como ya les digo, sustancias que en apariencia no tienen valor médico reconocido, no tienen utilidad médica reconocida y que tienen alto potencial de abuso. Por eso se comenzó a comparar el cannabis con la heroína, con otras sustancias peligrosas, simplemente por estar en esta categoría en la que fue incluida, como ustedes pueden ver, sin ningún tipo de justificación. En la salud de una persona, ¿la heroína es peor que la marihuana? La heroína causa una adicción. Ok. Es muy difícil dejarla. Así que el impacto de la heroína es peor que el de la marihuana, ¿es lo que intenta decir? Todas las drogas ilegales que están... Miren, le preguntan algo consistente. Le dicen, el daño de la heroína puede ser comparado con el daño de la marihuana. Y no sabe qué responder, dice todas las sustancias son dañinas y tal, y da vueltas en el discurso, pero no es capaz de decir. ¿Y por qué no es capaz de decir si el cannabis es igual de peligroso que la heroína? Pues simplemente porque el cannabis no tiene ningún tipo de comparación con el daño que produce la heroína. Y la planta se prohibió con estas mentiras y se difundió la creencia de que el cannabis es igual de peligroso que la heroína. Pero miren, aquí incluso una miembro del grupo de los que se consideran o que podemos considerar prohibicionistas, ni siquiera es capaz de responder si el cannabis es más peligroso o es dañino al igual que la heroína o en la misma medida. O sea, no hay ningún sentido. En la clasificación 1, son adictivas. Pensé que reconocería con relativa rapidez que la marihuana no es tan dañina como la heroína, pero ni siquiera pude lograr que ella aceptara ese hecho científico básico. Es un hecho científico básico. Es un hecho científico básico que el cannabis no es dañino en la medida que sí lo es la heroína. O sea, la heroína es mucho más, terriblemente más dañina que el cannabis. Esto es algo que está comprobado científicamente. No hay punto de comparación entre el cannabis y la heroína. El cannabis no causa el daño ni causaría el daño que causa la heroína. Estar en la clasificación 1 significa que no existe un objetivo médico-científico comprobado para la droga. Lo que les decía. Y en el caso de la marihuana, aunque muchas personas parecen creer que es un buen medicamento, el hecho es que en realidad no existe evidencia científica, al menos no he visto ninguna que demuestre que es un medicamento seguro y eficaz para determinado propósito. Escuchen lo ridículo que dice este personaje, no sé quién es, pero dice que no hay evidencia. Uno, hay evidencia histórica desde textos chinos, desde textos egipcios, desde textos de la antigua India, desde la antigua Grecia. Hay una gran cantidad de información. Hay una gran cantidad de información que demuestra de forma histórica que el cannabis ha sido una de las principales medicinas de uso a nivel mundial. Y luego, en tiempos más recientes, se comenzó a demostrar esto con la ciencia. ¿Qué se demostró a nivel científico? Que, por ejemplo, el cannabis es beneficioso y tiene utilidad en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer, en los dolores neuropáticos y en muchas otras condiciones. O sea, esto está probado científicamente, se sabe científicamente que el cannabis tiene numerosas propiedades medicinales, pero por personajes como el que ven aquí en pantalla y por personajes como Harry Anslinger, que mantuvieron una mentira bastante intensa sobre la planta por tanto tiempo, es que ahora mucha gente piensa de forma equivocada y de forma obviamente también un poquito adornada por la ignorancia que el cannabis no tiene utilidad medicinal. La posición del gobierno federal es que la marihuana es una droga peligrosa sin valor médico. Eso equivale a decir que la luna está hecha de queso fresco. Es ridículo. Se han escrito muchos artículos serios en revistas científicas revisados por otros. Miren, aquí hay algo importante. Incluso se ha demostrado y se sabe, y yo lo he comprobado por experiencia propia y también por otras personas a las que he conocido, que el cannabis puede ser incluso medicinal por vía fumada. Por sorprendente que les parezca, por más que les parezca una locura, por más que mucha gente diga que no, que eso es ridículo, yo lo he comprobado y lo he comprobado en otras personas que he conocido directamente, y además de esto, no solo están los textos históricos que lo demuestran, sino que también está la evidencia científica que demuestra que el cannabis, incluso por vía fumada, aunque obviamente no es la mejor, puede ser medicinal.
Se han escrito muchos artículos serios en revistas científicas, revisados por otros científicos que hablan de la utilidad medicinal de la marihuana. El hecho de que la Administración para el Control de Drogas considere a la marihuana como narcótico nocivo podría basarse en una preocupación legítima por la salud y la seguridad pública. ¿O hay otra razón, quizás más secreta, para prohibir dicha sustancia? Es la policía, tengo una orden de registro y voy a entrar, vamos. Miren, esto es lo que pasa cuando se interviene a una persona por el uso de marihuana o por cultivar una planta. Se hacen redadas, se hacen grandes operativos, pero para otras situaciones que merecen más atención de parte de una fuerza de la orden, no se utiliza la misma intensidad o la misma agresividad con la que se ataca a un porrito de marihuana o a una planta de marihuana. La prohibición de la marihuana está en el centro de la guerra contra las drogas. Si tomamos en cuenta el número de personas arrestadas cada año, que ahora suman un poco más de 750.000 durante los últimos años, si eliminamos eso de la ecuación, tendríamos un problema de drogas que parecería pequeño para Estados Unidos. En noviembre de 2012 se trazaron nuevas directrices de lucha en la guerra de Estados Unidos contra las drogas, ya que los residentes de los estados de Colorado y Washington votaron a favor de legalizar la marihuana para uso recreativo. Es decir, los habitantes, los ciudadanos son los que votan a favor de que se despenalice la marihuana. La prohibición se mantiene por política, por los políticos, por ignorancia, pero en sí las personas, que son las que se informan, las que estudian, las que comparten la información, son las que votan a favor. Es decir, la gente está a favor del uso de la planta, pero son las políticas prohibicionistas las que mantienen precisamente la restricción injustificada. Creativo en los adultos. Definitivamente huele a libertad. La ley de sustancias controladas dice que es ilegal comercializar, cultivar y vender marihuana. Imagínate que sea imagina que sea ilegal cultivar una planta, como si cultivando una planta le hicieses daño a alguien. Según las leyes federales, entonces hay un conflicto. El gobierno debe hacer cumplir las leyes federales y lo mismo debe hacer el Departamento de Justicia. Y obviamente este tipo tiene el sesgo prohibicionista porque él toma como referencia la ley federal, porque según la ley federal que rige en todos los estados está prohibido el cultivo, la comercialización y el uso, pero a nivel de estados hay muchos estados que ya están procediendo a despenalizar el uso del cannabis, sea para fines medicinales o recreativos, y lo despenalizan no porque se les antoja a los políticos, sino precisamente porque son los movimientos de personas los que abogan por la despenalización del uso de la planta. Se estima que la marihuana proporciona aproximadamente la mitad de los ingresos de los carteles de la droga mexicanos. Legalizar y regular la marihuana podría generar ingresos fiscales para ciudades y estados, ahorraría dinero y salvaría vidas. Pondría fin a la fallida guerra contra las drogas. Y este es el punto final de este video, y es que cuando se prohíbe una sustancia que la gente demanda, la gente la va a seguir buscando en otros lados, y lamentablemente por la prohibición de la planta, la gente busca la planta en los mercados ilegales, y del mercado ilegal obtienen, sustancias adulteradas, se exponen al riesgo de consumir precisamente estas sustancias adulteradas y verse dañados por las sustancias adulteradas, y tienen una cercanía con un entorno violento que es generalmente cómo se mueven los mercados negros.